Buenos días, mi nombre es Luz Dari Suárez y hoy les vengo a explicar acerca de qué es el análisis de datos cuantitativo. Y pues antes de empezar, les voy a hacer un recordatorio de qué es una investigación cuantitativa. Entonces, una investigación cuantitativa es aquella que genera datos numéricos o estadísticos para cuantificar opiniones, comportamientos o la variable que hayamos definido como objeto de estudio en esta investigación. Y a lo que nos referimos con datos cuantitativos es toda aquella información que podamos utilizar para hacer cálculos o análisis estadísticos, tal que podamos realizar decisiones en base a estos análisis. Y a lo que nos referimos con análisis de datos cuantitativos, ya se refiere a todo este proceso de recopilación, organización, interpretación, presentación de los datos, tal que podamos obtener información significativa, tomar decisiones y extraer conclusiones de estos datos. Luego, ¿para qué utilizar el análisis de datos cualitativo? Este análisis tiene como objetivo poder tomar decisiones mejor informadas, mejor lógicas y no simplemente basarnos en la intuición o en nuestra opinión. Estos análisis se usan en muchas áreas, como por ejemplo en la economía, en las finanzas, en las ciencias políticas. Se utilizan para poder desarrollar estrategias de negociación, para tomar decisiones, entre otras de las que se pueden aplicar estos análisis. ¿De qué depende el análisis de datos cuantitativos? Pues esto ya depende del tema que hayamos elegido, del objetivo. Entonces, al momento de hacer el análisis debemos mirar, bueno, cuál era el objetivo de hacer estos análisis o para qué hicimos todos estos análisis. De las hipótesis que hayamos elegido o si planteamos hipótesis, de los instrumentos y técnicas de recolección que hayamos utilizado para obtener los datos, si se hicieron por encuestas, si lo hicimos por observación, de la clase, de la naturaleza o de la dimensión de los datos. Por ejemplo, si se busca hacer una investigación acerca de la efectividad de la vacuna del COVID, pues no se puede utilizar todas las vacunas, sino que se utiliza una pequeña muestra. También depende de los recursos materiales y humanos que tengamos disponibles, porque por ejemplo, si pienso realizar una investigación en una cierta población, más sin embargo no tengo acceso a esa población, pues no es posible hacer estos análisis. Y por último, pues también de la disponibilidad de sistemas que tenga o de la disponibilidad de software que pueda utilizar para estos análisis. Luego vamos a ver algunos tipos de investigación cuantitativa. Entonces el primero de ellas es la investigación descriptiva, que esa ya se encarga de describir algún fenómeno o de alguna situación. Esto normalmente corresponde al qué, cuándo o dónde. Entonces un ejemplo de esa investigación sería como cuál es la gaseosa más consumida en cierto lugar. Entonces esta investigación solamente describe cuál es la gaseosa más consumida, más sin embargo no describe el por qué lo es. Y luego a continuación sería la investigación analítica, que esa ya corresponde al responder a los fenómenos de causa y efecto. Por ejemplo, en esta ya no nos preguntaríamos cuál es el tipo de gaseosa más consumida, sino el por qué lo es o qué conlleva que sea la más consumida. Luego seguiría la investigación experimental, que esa ya sería someter a cierto grupo de estudio a ciertas condiciones, estímulos, tratamientos para que podamos ver qué reacciones tiene este grupo ante estas condiciones. Y luego sería la cuasi experimental, que esa se relaciona mucho con la experimental, sin embargo en esta pues ya no se elige el grupo de manera aleatoria, sino que ya se debe tener ciertas condiciones para poder elegir al grupo de estudio. Luego, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? Para esto debemos preguntarnos, ¿cuáles son las fuentes de datos que vamos a recolectar?
Es decir, que si los datos que vamos a recolectar va a ser de personas, si va a ser de base de datos, si va a ser por observación. Esas son las cosas que debemos tener en cuenta en esta etapa. Luego sigue en dónde se localizan estos datos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación cuantitativa en una población, pues debemos decir en cuál población, o si vamos a hacer en algún colegio, pues debemos mirar en dónde se ubica ese colegio o en dónde se encuentran los estudiantes donde vamos a realizar esta investigación. Luego, a través de qué medio vamos a recolectar los datos. En esta fase implica escoger algún método o varios para recolectar los datos que vamos a necesitar para nuestra investigación o qué procedimientos vamos a utilizar para la recolección de estos datos. Y una vez recolectados estos datos debemos pensar en cómo lo vamos a presentar, si vamos a hacer un diagrama de barras, si vamos a hacer una matriz de datos o si vamos a hacer algún tipo de gráfica. Entonces debemos mirar cómo lo podemos presentar para que sea más fácil su análisis. Para esto veremos un ejemplo de una investigación cualitativa teniendo en cuenta la etapa de recolección de datos. Para la recolección de datos debemos tener en cuenta que este se realiza mediante un instrumento de medición y ese instrumento debe tener tres cosas muy importantes: la validez, la objetividad y la confiabilidad. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que pretende medir. Esto quiere decir es qué tanto mide ese instrumento lo que deseamos medir. Por ejemplo, si buscamos realizar una prueba de inteligencia, sin embargo, si decidimos analizar esa prueba y nos damos cuenta que realmente no medía la inteligencia, sino que la memoria, entonces realmente no nos sirve ese instrumento. Ya la objetividad se refiere al grado en que un instrumento es permeable a los sesgos del investigador que lo evalúa y lo califica. Esto quiere decir es que tan independientemente de ese instrumento del evaluador y los evaluados, y que ese instrumento debe ser neutral y debe estar libre de prejuicios. Y la confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento reproduce resultados coherentes e inconsistentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nos vamos a realizar una prueba de embarazo y en la primera nos salió positivo y luego al otro día la volvemos a hacer y sale negativo, significa que realmente no es confiable esta prueba. Hay algo muy curioso y es que se tiene que un instrumento puede ser confiable, mas no necesariamente se indica que sea válido. Por ejemplo, si utilizamos esta prueba para mirar si tenemos alguna infección, pues la prueba es confiable porque es capaz de reproducir los mismos resultados. Sin embargo, no es la variable que buscamos medir. A continuación veremos algunos métodos de recolección de datos, por ejemplo como lo es las muestras probabilísticas, donde ya se elige alguna población o muestra aleatoriamente. Luego siguen las encuestas, los cuestionarios o la observación, que ya se refiere a la observación de un fenómeno, y la observación estructurada ya se refiere a que se diseña ya un plan de observación estructurado. Y la revisión documentaria ya se refiere a la revisión de documentos como lo son las bases de datos. Existen dos métodos principales que normalmente se utilizan en análisis de datos, y son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Normalmente la estadística descriptiva la utiliza el investigador para resumir los datos, y de los métodos más comunes son como hallar la media, la moda o el promedio. Y esto normalmente, en esta estadística normalmente se utiliza para cuando se hace análisis de una sola variable. Y en la inferencial ya normalmente se utiliza cuando existen más de dos variables o dos variables que hay que analizar, y normalmente se hacen análisis de ANOVA, correlación, entre otras.
Una vez obtenidos los datos, debemos preguntarnos cómo debemos analizar e interpretar los datos. Entonces, primero, antes de realizar esto, debemos organizar toda la información que tengamos y los gráficos debemos organizarlos según los objetivos que hayamos planteado. Una vez realizado esto, pues ya sí podemos proceder al análisis de los mismos. Luego, debemos repasar los objetivos generales y comparar toda la información obtenida de los gráficos con la teoría relacionada a los objetivos de la investigación. Luego, en el capítulo de análisis e interpretación de datos van los gráficos más importantes y lo que vayamos a necesitar para nuestra interpretación. Una vez realizado esto, debemos referenciar todos los gráficos y ordenarlos correctamente. Después, para las conclusiones ya podemos poner las observaciones generales que conseguimos y responder a nuestra pregunta de observación y a los objetivos principales, ilustrando las observaciones que vimos. Y si planteamos hipótesis, pues debemos utilizar esto para responder si nuestra hipótesis era verdadera o falsa.